Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelio. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 14. Sabemos que este capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, tenemos el viaje de Pablo a Jerusalén. Es muy interesante toda la narración. Pablo, que está decidido a ir hasta Jerusalén y va pasando por varios lugares. Pero Pablo tiene una prisa por llegar a Jerusalén. En el versículo prácticamente estaba en el versículo 16 del capítulo 20. Versículo 16 del capítulo 20, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Pero el objetivo quiere llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Bueno, son elementos ciertamente que después no se explican aquí y no se dicen directamente el por qué él está queriendo llegar aquí. Pero otro preparativo de viaje misionero es lo que Pablo estaba haciendo hacia Jerusalén. Está preparando. Quiero ir. Quiero estar allí. Por lo tanto, se puede percibir el esfuerzo en planificar los detalles, definir los que van por mar y los que van también por tierra, las escalas y los lugares de encuentro a lo largo del camino. La misión no parte de una espontaneidad irresponsable, sino de un trabajo organizado. Pablo tiene prisa de llegar a Jerusalén, donde vivirá un Pentecostés diferente y definitivo. Tendrá lugar su prisión, que será el motivo de su ida a Roma, en los confines del mundo. Y aquí es justamente lo que va a suceder. Entonces, en el capítulo 21, después se va realizando esta como profecía de Pablo de Caína, su interés misionario, prepara, imagina otro. Pero decíamos recién que no es una cosa improvisada. Dahil kung Pablo, bueno, ba ella pota seko pepe y cuando vaya pota moto, hasta tamba fulano roga, hasta ni mon estamba en día, pero no. Pablo la tiene bien clarita. Y por eso ustedes saben que Pablo tiene una formación griega, ¿verdad? Tiene una formación
porque le ayuda también a él a saber planificar, no a improvisar. Entonces planifica paitejina, ombojera pamajina, fecha pamajina, y seguramente que después tendrá también sus dificultades, no siempre se pueden cumplir así como nosotros programamos, pero en la medida en que se puede, ciertamente que se va organizando de acuerdo a eso. Entonces, Pablo decía anteriormente en el versículo 13, ¿por qué ustedes están llorando? ¿Qué hacen ustedes llorando? Entristeciéndome el corazón, porque todo pues le dice, manaico, Pablo rejó tan nina, la rejó la Jerusalén, iba ahí, cogina pepe la situación de eiku, dulce, leche, jeta y ponata y nada en situación, pepe. Pepe que la vaya pues ahí, vende ya racende, ahí. Hay gaturamos de yucaseta, ahí, catotejina. Entonces, triste, llorando, le dicen al corazón, no soy yo y no estoy listo solo para ser apresado. Sino que yo incluso estoy dispuesto, estoy también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo incluso estoy, dice, dispuesto. Yo estoy preparado. Y ese que no tiene, decíamos anteriormente en nuestros cursos bíblicos, no tiene techo de vidrio. Entonces puede afrontar, puede ponerse allí y decir, yo aquí estoy, y por lo tanto puedo predicar a Jesucristo. A pesar de que me digan de todo, etcétera, pero yo no tengo ningún miedo, porque la verdad es la que nos hará libres. Pablo, la verdad nos hará libres. En la medida en que ciertamente que vamos a sentirnos en esta libertad. Y cuando le están diciendo, por favor, porque así termina ese versículo 13, voy para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Voy para morir, pero por el nombre del Señor Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor
la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no la resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos en este último versículo de esta narración que nos dice del viaje de Pablo a Jerusalén. El versículo 14 específicamente nos habla diciendo, como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Qué bueno que es. Y con esto está concluyendo una situación no fácil de entender, ¿verdad? Porque vienen todos los profetas, ahí viene, se les presenta a alguien y dice, Pablo, no, a mí quirijote Jerusalén. Iba ahí está en la situación. Después cuando viene Agabó, con mayor razón, porque hasta con signos, ¿verdad? Saca, pide el cinturón, se ata los pies, etcétera, y dice así. El que es dueño de este cinturón, al Pablo no lo pasa a yo el cinturón, dice, el que va a ir allá, va a ir a prisión, va a ser condenado. Es el alter Christi, ¿se acuerdan? Cristo, cuando anuncia su propia muerte, cuando anuncia su propia resurrección, cuando anuncia su propio padecimiento. Entonces aquí algo parecido, ¿verdad? Pero aplicado a San Pablo. Pablo recibe esta notificación, esta nota que viene nada más y nada menos que de este gran profeta, ¿verdad? Este profeta que le dice, por favor, Agabo, por favor, Pablo, hola Jerusalén. Pablo casi omiso. Pablo hace una cuestión bien omisa. Y bueno, por eso es que cuando llegamos a este capítulo 21, el versículo 14, como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Bueno, el primer elemento, como no se dejaba convencer. Quiere decir que Pablo, tiene una fuerza interior. Oye, lleva veñan de Yarare. Toda su experiencia y toda la vida que fuimos viendo anteriormente también nos demuestra lo que estamos ya pedreas, estamos en muñas, estamos en huepoti, estamos en de UGC. O sea, va pasando de todo un poco, los altibajos. Como aquí también de repente vemos que ya existen varias comunidades y es ahí donde Pablo se va también para compartir con ellos. Bueno, pero aquí las advertencias del Espíritu Santo tenían la intercesión de preparar a Pablo, no de detenerlo. Todo lo que va a suceder es para preparar a Pablo, no es para detenerlo, amilanarle, sino que sobre todo para engrandecerle, fortalecerle, darle un empujón, ¿verdad?, para que pueda seguir asumiendo su responsabilidad. Y bueno, así es que estas advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo y no de detenerlo. Elegir sufrir significa que algo anda mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo elige los sufrimientos. Ningún santo dice, elige su sufrimiento. Ya sufrí cebolla, etcétera, etcétera. No, ninguno. Sino que uno tiene que ubicarse y tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos envía, digamos, dentro de nuestra propia limitación? Porque si cada uno tenemos una genética, esa genética es la gracia y la fuerza de Dios que nos ha engendrado. Todos tenemos una base común, el hecho de ser hombres, antropos, características propias de nosotros. Y por eso aquí también
Pablo que está dispuesto a utilizar los elementos puramente humanos también, como diciéndole, bueno, piensa en el mensaje que trajo esta disposición de Dios para tu vida. Pero vean, ya con el discernimiento, ya guapilla, calculaña, mañana, en duda, pilla, bueno, Señor. Por aquí, entonces, estamos nosotros caminando. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro. Hoy queremos concluir, ¿verdad?, con este versículo 14. Como no se dejaba convencer. Esto era lo esencial y fundamental. Quiere decir que Pablo también es un cabeza dura. Pero
no digamos que es un cabeza dura sin entender lo que él está haciendo. Pablo y Pablo ya pues. Si nosotros hablamos de un cabeza dura, simplemente estamos haciendo una acotación de que Pablo era una persona muy decidida. Este es el gran carisma dentro de su vida. No está buscando seguridades, sino que él va dando pasos, tanteando, viendo. ¿Y cómo vamos a implementarlo después? Porque no todo el mundo, ya dijimos, te va a escuchar y él lo sabe muy bien. Nosotros ya estamos aquí bastante adelantados, pero Pablo sabe muy bien de esta situación que no todo el mundo le va a aceptar, no todo el mundo le va a aplaudir. Por lo tanto, bueno, si todos le fueron advirtiendo, si todos le fueron diciendo que Jerusalén, él ahí por una página, entonces ñangarecoc. Pero también decíamos que esto era más bien no tanto para detenerle a Pablo, sino que para prepararle a Pablo en este camino y en esta decisión que está tomando. Pues Hannah, estoy incluso dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y si no se dejaba convencer es porque él en todo caso estaba convencido de sí mismo y decía, es muy fácil agregar nuestra interpretación o también la propia aplicación a lo que creemos que es una palabra de Dios, pensando que también es el Señor muchas veces sus mismas acciones le ayudan entonces, ¿verdad? Muchas veces que nos parece fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien que tiene que ser siempre algo más. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Y lo que nos ayuda será el aspecto, ¿verdad?, del hacer. El aspecto de hacer realidad lo que nosotros estamos prometiendo o nosotros estamos elucubrando o nosotros estamos pensando que debe realizarse. Entonces, por eso es importante también aquí descubrir y entender cuál es la voluntad de Dios. Termina luego diciendo, ya no insistimos. Drobe y mamoto, porque ahora yo que estamos corrigiendo es más hoy que a tecundo ñanduseya, a tecundo genduseya. Quiere decir que aquí Pablo tiene muy, muy clara la película. Él se siente con esas ganas, con esa fuerza y con ese empuje del Espíritu Santo que le dice, bueno, dejo que Pablo vea. Dejo que Pablo, porque de UPB tamare conde, quiero que anuncies, quiero que lo digas, quiero que lo hagas vivir. Y así entonces es muy fácil agregar nuestra interpretación, ¿verdad?, a todo esto. Es fácil la interpretación así, pero aquí hay algo más que todo eso. Cuando hablamos de nuestra interpretación o aplicación a lo que creemos que es una palabra de Dios, pensando que también es del Señor. Muchas veces se nos hace fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más. Volvemos enseguida con Mañana Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo,
por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo les recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos?
Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el Evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham, esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes, pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Esta óptica lleva más de 50 años en una concurrida calle turística de Roma. Puede parecer un negocio como cualquier otro, salvo que entre sus clientes se incluye el Papa Francisco. Tenemos esta amistad, esta estima. Soy muy afortunado porque quizá la palabra amigo sea un poco fuerte, pero tener esa confianza con su santidad es algo maravilloso por lo que doy gracias al Señor.
Hace casi una década el secretario del Papa pidió a Alessandro que reparara las gafas de Francisco y a partir de ahí empezó esta relación única. Hasta en 2 ocasiones el pontífice ha salido de los muros del Vaticano para acudir a una cita en la óptica. Es un personaje realmente único. Siempre le he llamado el padre del mundo. No es el Papa, es el padre del mundo, porque nos quiere a todos y, en mi opinión, tiene su propia manera de mostrar afecto hacia todo y hacia todos. La relación de la familia con el Vaticano se remonta ya a antes de Francisco. Alessandro y su hijo Luca tuvieron la oportunidad de cuidar de la vista de otros 2 papas, de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. El Papa Wojtyła tenía un defecto un tanto peculiar, en el sentido de que era ambliopía, es decir, un ojo era hipermétrope y el otro miope, por lo que al final era un lío para las gafas. La óptica Spiezia ha recorrido un largo camino desde que Alessandro la abrió en 1997, de contar con la confianza de 3 papas hasta también fabricar gafas para directores de cine italiano como Federico Fellini. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles y hoy con el último versículo de esta narración maravillosa en que Pablo está dirigiéndose hacia Jerusalén. El versículo 14, como Pablo no se dejaba convencer, ya no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Padre. Ya hemos hablado entonces y dicho cómo no se dejaba convencer. Pablo un poco cabeza dura, pero cabeza dura no porque él no quiere hacer las cosas o porque él dice, sino que aquí cuando Pablo es un poco cabeza dura, estamos diciendo que es muy perseverante, muy insistente. No podemos atrasarnos. Entonces es Pablo el que va a mover un poco esto. Y el versículo 14, que es nuestro estudio del día de hoy, como no se dejaba convencer, ya no insistimos. Y dijimos que se haga voluntad, no la mía, ¿verdad? La voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios y que no se haga mi voluntad, porque esta es la realidad. Es tener la voluntad de Dios en nosotros mismos, entre nosotros mismos. Muy bien, queridos amigos, este punto es para reflexionar, ¿verdad? Porque él no se deja convencer. Al no dejarse convencer, ya no insistimos, dice la comunidad. Aquí por una parte hay un respeto también muy grande, un respeto mutuo. Por una parte es Pablo el que respeta, ama a su comunidad y quiere que crezca. Pero por otra parte, ella lleva esta comunidad o mañana o esaina o peye a oñemoí oye para dar lo mejor de sí mismo, pero siempre ayudando a tomar esa decisión dentro de la comunidad. Cuando nosotros pensamos que somos nosotros los que vamos a convencer, los que vamos a hacer todo, quiere decir que tú ya la ñan de gallo no es entonces por la fuerza, no es entonces porque yo quiero lo que sea, sino que es un camino de entendimiento de la misma voluntad de Dios, que es lo que Dios está queriendo, como Dios nos está protegiendo. Es muy fácil agregar nuestra interpretación o aplicación a lo que creemos que es una palabra de Dios.
pensando que también es del Señor, muchas veces también hace fácil decir, interpretar el misterio, en este caso, de la misma voluntad de Dios. Hay que ver. A ver, hay que imaginar. No podemos imaginar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que entender esa voluntad de Dios? Porque acá estamos oyendo a ver si Él cambia, ¿verdad? O sea, estamos mirando y estamos procurando a ver si Pablo vuelve en sí, dice, no andamos a Jerusalén porque hay Shaina, más pellejina, movimiento, etc. De todo un poco podemos decir, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros miramos más en lo central. Muchas veces se nos hace fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más. Eso es fácil. Entre lo que te entonces mañana, ya es ya, va a expandir, va a pedir contenido, va a llevar tanto, etc. Pero lo más difícil y lo más doloroso muchas veces es adentrarse en sí mismo. Mirar lo nuestro. Procurar conocer, ¿verdad?, nuestro propio caminar. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Ayer ahí San Pablo, hoy que estamos concluyendo esta primera partecita de esta narración, capítulo 21 del 1 al 14. Como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. O peala sobre ya, peala y pon que se haga la voluntad de Dios. No siempre tenemos toda escrita la película. Ñandejina la actor principal. A operar ñandeje poda ya. Y vamos a ir diciendo que se haga, Señor, tu voluntad. Pero shañe de pobres, shañe pues no aguanta. Para que esa realidad se haga presente hoy en mi mundo, en mi familia, en mi vida. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.